Enrique Pérez Díaz. Nos encontramos con Enrique Pérez Díaz, el director de Editorial Gente Nueva, que nos va a hablar sobre la publicación de Cuando los cuentos crecen. Bueno, Evelyn, esto es un regalo que tú nos has hecho, que nos hace la vida y nos hace la Feria Internacional del Libro. Siempre las ferias son el momento propicio de conocer mucha gente y tú llegaste a nuestra feria por un taller, era la idea de hacerlo de los pintacaritas, que se ha hecho y que va a seguir haciéndose y quedando muy bien, y nos dejaste tus libros. Tus libros fueron leídos por nuestros editores y especialmente Cuando los cuentos crecen, pues gustó mucho. Enseguida vimos que encajaba en una colección que tenemos, que es de literatura contemporánea, que se llama 21, en franca alusión al siglo en el que estamos viviendo, y es una colección muy novedosa. Empezó en el 2007 con 2 libros y ha tenido buena acogida hasta el punto que ya casi amenaza en convertirse en una editorial dentro de la propia editorial, porque casi todos los autores contemporáneos me dicen: yo quiero tener un 21, yo quiero tener un 21. Y tú, que no lo pediste, ya lo tienes. Para este plan 2011 sales muy bien acompañada con autores como Carlos Frabetti, Alberto Yáñez, que es un autor de Cuba, autores griegos, españoles, autores latinoamericanos en general. Hay una serie de libros que tratan de dar la diferencia, de marcar cómo se está escribiendo en cuanto a forma literaria y a contenido, y el diseño de esta colección también es muy novedoso, es un poquito agresivo, por eso hacemos una tirada que para nosotros es un poco pequeña, que es de 5.000 ejemplares. Yo sé que eso suena así como altisonante en otros contextos, pero el libro en Cuba, como sabes, está protegido por el Estado y se hacen tiradas muy masivas y muy baratas para todas las escuelas. Y una tirada de 5.000 es, bueno, como una tirada un poco experimental, como lo que digamos en un lugar de 100 libros, aquí son 5.000. Esperamos que sea un libro que funcione muy bien. ¿Por qué escoger Cuando los cuentos crecen? ¿Qué les llamó la atención? Nos llamó la atención cómo retomando personajes y utilizando una intertextualidad que ya se ha usado muchas veces en la literatura, lo hacías de una manera original, y el libro se enriquecía con una visión contemporánea y a la vez latinoamericana de las realidades. Y por eso fue que sobre todo los editores lo defendieron. Y independientemente que tampoco teníamos nadie de Costa Rica, queríamos tener a tu tierra representada, pero es un libro muy bien escrito, apenas ha habido que hacerle trabajo editorial ninguno. Sabes que a veces, bueno, los libros hay que adaptarlos a la norma del país, o hay algo que queda. Realmente este libro, desde que todas las personas que lo evaluaron les gustó mucho y la editora lo trabajó muy cómoda. Y nos parecía que era un libro interesante y que podía aportar otra visión latinoamericana desde nuestro continente, de un país que apenas se ha conocido en Cuba su literatura, a esta colección. ¿Qué es Editorial Gente Nueva? Bueno, Editorial Gente Nueva es diríamos, la casa editorial para niños más antigua de Cuba. Surgió en el año 67 en el anterior Instituto Cubano del Libro. Después el instituto se convirtió en la Empresa Editoriales de Cultura y Ciencia, y Gente Nueva ha pasado por todas las épocas de la edición cubana, las buenas, las regulares y las mejores y peores, y se ha mantenido. Es una editorial que durante muchos años ha tenido la responsabilidad de publicar lo que leen los niños, los adolescentes y los jóvenes cubanos, es decir, los jóvenes adultos cubanos. Sería incalculable, los catálogos ya de tantos años se han perdido y de tantas direcciones que ha tenido la editorial, pero sería incalculable, te decía, cuantificar todo lo que ha publicado Gente Nueva, pero es mucho. Ha tenido diversas épocas. En una época siguió la línea de su antecesora, que fue la Imprenta Nacional de Cuba y la Editora Nacional, que se publicaban cosas de los clásicos, textos de los clásicos, para dar a conocer sobre todo la educación. Y posteriormente hubo un periodo donde estuvimos muy permeados de ediciones de los países del este. Se hacían muchas coediciones con los países de Europa del Este. Como tú conoces, bueno, Cuba estaba muy vinculada a ese mundo, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, la Unión Soviética. Y luego la editorial en los últimos años lo que ha ido es tratando de abrirse a los autores contemporáneos. Hubo una época que también fue muy cubana la editorial, es decir, publicaba pocos autores contemporáneos porque no llegaban a Cuba, pero ahora, y gracias a esta colección que te hablaba, 21, y otras que tenemos como Ámbar, Primavera, que es de novelas de amor, Aventura, la editorial ha buscado ser más contemporánea, ser menos clásica, sin dejar nunca los clásicos de lado. Todos los años se saca o un libro de Green, o de Perrault, o de Andersen, o de Salgari, o de Verne, o de Twain, pero también que haya más autores contemporáneos. Es una editorial que hace actualmente alrededor de 100 títulos al año. Este año hicimos 103, para el plan 2011 tenemos 105. Trata todos los formatos, desde libros en color hasta novelas muy grandes. Desde el año pasado se hicieron por primera vez los libros troquelados, que es un experimento que funcionó muy bien en el público. Es una editorial subsidiada por el Estado
que puede publicar esta masividad de literatura y de volúmenes porque está subsidiada precisamente por el Estado. No es una editorial para dar grandes ganancias, pero da una ganancia cultural muy grande. Nos leen muchos lectores. Hacemos un promedio de, te decía, 100 títulos al año, de los cuales 90 son nuevos, pero hacemos casi 2 millones de libros al año. Es decir, en esos 100 títulos salen distribuidos en unos 2 millones. Hay títulos de 5.000, como la tirada que va a tener tu libro cuando los cuentos crecen, pero hay títulos que salen hasta en 20.000, 30.000, 50.000, en dependencia de la aprobada demanda que ya hayan tenido. Hay libros que tenemos que repetir todos los años, como puede ser Había una vez, que este año salimos con una nueva edición, El Principito, el célebre Principito de Antoine de Saint-Exupéry, pero también gustan libros como Flor de Leyenda, Alejandro Casona, La Edad de Oro de José Martí, o los cuentos de la Edad de Oro por separado, los poemas por separado, los relatos. Tenemos también colecciones de minilibros que gustan mucho a los más pequeños, que son muy baratas, $1 se venden. En realidad es una de las editoriales más leídas, en la que siempre está en la mirilla de todo el mundo. Tenemos, bueno, gente que nos defiende mucho, hay libros que son más criticados, que gustan menos, porque a veces somos algo atrevidos en el diseño. Hemos querido hacernos más contemporáneos, no solo en los textos que publicamos, sino también en la manera de diseñar y en la manera de romper un poco la tradición esa que hay en la literatura para niños, de que todos los diseños son facilones, son como supuestamente agradables o muy copiando a Disney. Tratamos de hacer cosas más novedosas. Creo que la editorial, a las puertas casi de sus 45 años, se enfrenta, bueno, al reto de gustar cada vez más a los lectores del siglo XXI, que cada vez leen menos, como se sabe, porque están más permeados los medios informáticos, los vídeos, los ordenadores, de los CD-ROM, pero de todas maneras tenemos un público que nos sigue, y un público de todas las edades. Bueno, a mí la editorial ha tratado de hacer libros que puedan ser leídos, disfrutados por los adultos. Eso es más o menos